un poco la palabra del Señor en esta tarde. ¿Cuántos se gozan hoy? Aleluya. Él vive. ¿Cuántos lo creen? Él vive. Aleluya. Y Él vive para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hay algo que a veces nos cuesta. Al hombre a veces le cuesta creer. Por eso el dicho ese de Tomás, ver para creer. Y hay muchos creyentes que somos como Tomás, como Santo Tomás, para que si hay alguno Tomás aquí no se ofenda, por favor. Que necesitamos ver para poder creer. Necesitamos entonces poder palpar para poder llegar a la certificación, a la evidencia. Y a veces me pregunto, ¿qué pasaría si un día de esto el Señor entrara por esa puerta y se presentara aquí delante de nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Nos mostraríamos con indiferencia? ¿Qué haríamos? ¿Bostezaríamos? ¿O miráramos el reloj tal vez? El pastor se está alargando mucho. ¿O caeríamos de rodillas delante de Él? Y estoy poniendo el ejemplo si Él entrara por esa puerta. Pero déjeme decirle una cosa. Antes de que nosotros llegáramos, ya el Señor estaba aquí esperándonos. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Hay algunos que lo creen, hay otros que veo que no lo creen. El Señor está aquí, presente, en medio de la iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a compartir esta enseñanza hasta donde nos alcance. 1 Corintios 15, verso 12 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, y añádele vida eterna a los corazones que la reciban. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Quise titular mi tema en esta tarde, la maravillosa obra de la resurrección, o las tres maravillas de la resurrección. Y quiero enfocarme en 3 puntos en la enseñanza de esta tarde. Ahorita estamos en primavera.
Una primavera un poco extraña este año, ¿verdad? Pero estamos en primavera. ¿Cuánto le gusta la primavera? Aleluya, amamos la primavera. Es un tiempo hermoso. Y pudiéramos comparar la primavera, y quiero hacer la comparación de la primavera con lo que es la resurrección. La primavera es la temporada donde la naturaleza vuelve a vivir, vuelve a la vida, donde después de pasar un árido invierno, vemos entonces el milagro de la vida, cuando la naturaleza vuelve otra vez a producir todo lo que produce, aún el polen, aunque no nos guste mucho, porque eso es parte de la vida. Aleluya. Cuando hablamos de el tiempo de invierno, es un tiempo hostil, difícil a veces, aunque también podemos disfrutarlos cuando tenemos la cobertura para poder hacerlo, porque es muy sabroso estar en invierno, pero bien protegido, ¿verdad? En un lugar con calefacción y con un buen chocolate en la mano. Pero estar en pleno Polo Norte desprotegido, eso debe ser lo más terrible que hay. El invierno es tremendo, y quiero hacer la comparación porque cuando Cristo resucitó fue como pasar del invierno a esa primavera, a esa nueva oportunidad de vida que Dios le estaba brindando al hombre. Y es interesante entenderlo desde el punto de vista bíblico, cuando se introduce en el escenario humano lo que se conoce como el pecado, la rebelión del hombre, de cuando el hombre entonces falló, cuando el hombre entonces en su libertad se atrevió a dar ese paso y se separó entonces la comunión que el hombre tenía con Dios por causa del pecado. El pecado ha traído sus consecuencias. No voy a hablar del tema, ya todos sabemos, todos venimos de esa escuela. Es parte de la esencia de la naturaleza que hay en el ser humano, el pecado. Y sabemos que día a día bregamos con eso, aún los hijos de Dios. Bregamos con esa semilla, con esa esencia que fue sembrada por causa del pecado. ¿Qué trajo el pecado? Trajo maldición, trajo incredulidad, trajo un mundo enfermo e introdujo la muerte que no existía. Hasta ese momento la muerte no era parte de la vida humana. Pero cuando el hombre falla, se introduce entonces la muerte. Pero Jesús, y aquí voy a acelerar un poco, Jesús entró en la escena humana como resultado de la caída de la gracia por Adán y por su mujer, por supuesto. Pero es interesante ver cómo la Biblia encara a Adán. Aunque la falla la comete Eva, el Señor llama a capítulo a Adán por lo que había pasado. El Señor tomó el pecado de Adán y su sufrimiento para sí mismo, redimiéndonos a nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. La resurrección de Jesús nos trae una sobrecogedora fe, esperanza, rectitud y gozo. Y aquí hay algo interesante de ver cómo el Señor entonces, ese segundo Adán de la cual habla la Biblia, cerró un capítulo que Dios había iniciado cuando el Señor se propuso restablecer nuevamente la comunión del hombre con Dios, con su Creador. Y por eso la figura, y teológicamente está bien establecido, la figura de Adán como el primer hombre, el hombre que pecó, el hombre que se separó. Y está el segundo Adán, que es
Cristo, Dios hecho hombre para restablecer la comunión que se había perdido allá en el huerto del Edén. El segundo Adán. Interesante esta conclusión teológica que nos ayuda a nosotros a entender el gran cuadro, el big picture del proyecto de Dios para agarrar al hombre, para poder traer al hombre otra vez a la comunión que el hombre había perdido por causa del pecado. Hablé de las 3 maravillas de la resurrección. Quiero destacar la primera. La primera maravilla de la resurrección es la resurrección de la fe. La resurrección de la fe. Jesús, a través de su ministerio, trajo palabras de fe y de redención al hombre. Los judíos, conocedores de la palabra, de la Torá, del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, ellos tenían la esperanza de que algún día esa palabra se cumpliría. Y llegó el momento cuando Jesús empezó entonces a pregonar las bondades del reino de Dios, del reino de los cielos entre los hombres. Y esto disparó la chispa de la fe en el corazón de estos hombres que ahora empezaron a escuchar, a hablar, pero de una manera distinta, diferente, con la autoridad que Dios da y que Dios tenía en la persona de Jesús, por supuesto. Él era Dios hecho hombre. Y esa chispa se encendió en el corazón de estos hombres que tenían la esperanza, que aguardaban la esperanza de que algún día aquello se cumpliría. Por esa razón, muchos lo seguían. ¿Por qué seguimos nosotros a Jesús? Porque el Señor encendió una chispa en el corazón de los que han creído. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios hizo algo dentro de nosotros, eso que estaba diciendo Juan Carlos. Dios hizo algo hace 3 años en el corazón de Juan Carlos. Encendió una chispa que él antes no había visto y que en ese momento se inició en su corazón, que lo hizo entender y afinar el oído a la voz de Dios y entender de que Dios lo estaba llamando. Eso que hizo Juan Carlos lo ha hecho en millones de personas a través de los siglos. Por eso su iglesia, la iglesia del Señor, permanece para siempre. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, dice la palabra de Dios. Sino que la iglesia del Señor se mantiene. ¿Por qué? Porque el Señor encendió una chispa. Ese milagro de la maravilla de la resurrección de Jesús en la fe de los creyentes, que se encendió. Unos de una manera, otros de otra manera. Cada uno de nosotros hemos llegado al conocimiento de Dios por distintas vías, de distintas maneras, pero siempre por un solo camino, y quiero aclararlo. Un solo camino, y es Cristo, pero de distintas maneras lo hemos conocido, y Dios ha encendido entonces la chispa de la fe en nosotros. Por eso entonces le seguimos. Estos discípulos tenían la seguridad de que Jesús los salvaría. Había algo que se había ahora crecido en el corazón de ellos, que ellos decían: este es el que estábamos esperando. Mire, y no se equivocaron. Esa intuición que tuvieron en ese momento no fue una equivocación. Ellos no estaban equivocados. Ellos todavía no entendían el gran plan de Dios, lo que el Señor iba a hacer.
pero no estaban lejos de la verdad, de saber de que estaban siguiendo el camino correcto, de que estaban atendiendo la voz de Dios, de que ellos estaban en lo cierto. Eso que lo que les decía algo en el corazón, eso era lo correcto, porque esa fue la chispa que Dios encendió en ellos. Habían visto el poder de Dios obrar milagrosamente en mucha gente, en la naturaleza, cómo la naturaleza le obedecía. Vieron enfermos sanarse, ciegos empezaron a ver, paralíticos empezaron a caminar, endemoniados eran libertados, y ellos estaban presenciando algo que nunca antes habían visto, algo que era increíble, impresionante, ver la actuación, la autoridad, el poder que había en la persona de Jesús. Y por supuesto, como era el tiempo del Señor en su primera venida entre los hombres, era necesario que eso ocurriera. El Señor quería garantizar que esa chispa encendida no se apagara. Aleluya. Dios quería garantizar y asegurar que eso que Él estaba labrando en el corazón de los discípulos permaneciera por los siglos. A través del tiempo, que la iglesia perdurara. Y era necesario entonces encender la chispa de la fe, de una fe bien fundamentada en las verdades de Dios, en la palabra del Señor, en las evidencias de Cristo, en la realidad de lo que Él es, de lo que Él significa y de lo que Él representa para sus hijos, para los que le amamos, para los que le seguimos y servimos. Hay algo que encendió Dios en mi corazón un día. Mire, y eso nadie lo puede apagar, como dice el coro. Eso que el Señor sembró, eso nadie lo podrá apagar. Si estuviera la banda aquí, nos pusiéramos a cantar el corito. Aleluya. Porque eso es una gran verdad que la cantamos desde adentro. Porque eso nadie nos lo podrá arrebatar. Porque eso lo encendió Cristo en el corazón de sus hijos. Aleluya. Por eso los discípulos caminaron 3 años y medio con el Señor. Yo no sé cómo hicieron. A veces me preguntan, mire, ellos, pastor, los discípulos no tenían familia. Claro que tenían familia. ¿Cómo harían? A mí no me pregunten. Eso se lo preguntan al Señor cuando usted llegue ya al cielo. Aleluya. Pero de que tenían familia, tenían familia. Pero lo que sí sé es que la chispa que el Señor encendió en ellos pudo más que cualquier cosa para detenerlos a ellos en su caminar y en seguir al que los había salvado y el que los había llamado. Bendito el Señor para siempre. Aleluya. Se había encendido entonces la llama de la fe. Pero ¿qué pasó? Resumiendo brevemente, sé que estoy contra reloj. De pronto Jesús es capturado en el jardín del Getsemaní. Y eso es como cuando a uno le tiran un balde de agua fría con hielo adentro, encima. ¿Qué pasó? Aquella festividad durante esos 3 años y medio pareciera que se apagó en el corazón de los discípulos. Ellos no entendían. Pero bueno, el Señor nos dio demostraciones fidedignas de que Él es Dios. Y ahora se lo llevan preso para el pote. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Es como que se les apagó aquella chispa que Dios había encendido un día cuando los había llamado. Jesús fue capturado. Ellos pierden la fe de nuevo por causa no solamente de que fue capturado y enjuiciado,
sino que fue muerto, fue sentenciado y lo mataron. Aquello fue terrible. Yo me imagino, pensando un poco, la terrible noche que pasarían los discípulos. Esa primera noche cuando Jesús murió, cuando todos sus sueños, deseos, anhelos y fe se desmoronaron, se vinieron al suelo. ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? ¿En dónde nos refugiamos? Tremendo. Y yo no quisiera estar en los zapatos de ellos en momentos así. Yo sé que hay momentos en la vida de nosotros cuando a veces no sabemos qué hacer, aún siendo creyentes, aún habiendo conocido la bondad, la gracia y la misericordia del Señor. Pero hay momentos terribles en la vida del ser humano. Hay gente que cae en depresión por causa de los problemas, de las situaciones difíciles. Hay gente que no sabe cómo manejar cuando les viene encima una noticia fatídica o una enfermedad mortal. Es tremendo, porque se le mueve el piso a cualquiera y la fe se estremece, aun cuando tengamos nuestra confianza puesta en el Señor. La parte humana Dios no la niega. Dios mira y Dios conoce el corazón del ser humano. Y tanto es así que por el hecho del Señor haber sido hombre, haberse encarnado, Él padeció como hombre. Él sabe lo que estamos hablando. Por eso cuando nosotros venimos delante del Señor y hacemos una oración del corazón con lágrimas en los ojos, el Señor entiende eso. Dios eso lo mira y Dios conoce el sufrimiento humano, la limitación del hombre. Estos hombres se quedaron que no sabían qué hacer. ¿Qué hacemos? Jesús arrestado, ahora muerto, y no sabían qué hacer. Y tal vez en ese momento no les pasaban las palabras del Señor que a los 3 días, ya se lo había dicho, en reiteradas oportunidades, Él vencería ese obstáculo. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Y el Señor, mire qué tremendo la autoridad de Dios para establecer en ellos un principio que, aunque ellos no lo entendieran inicialmente, ellos lo entenderían después. Pero era parte de la escuela de la fe. El que ellos entraran en angustia, el que ellos entonces entraran en pensamientos sin saber qué hacer, hacia dónde agarrar, era necesario que ellos pasaran por esa situación para que ellos pudieran valorar más la obra, la maravillosa obra de la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Miren, me quisiera quedar bastante en este punto porque es tremendo, interesante ver de la manera como Dios bregó en el corazón de ellos. Pero la resurrección de Jesús los llevó de la absoluta incredulidad a la fe absoluta. Y fue el momento donde se produce la resurrección de la fe de ellos. Ellos vuelven otra vez a la vida. Ellos vuelven otra vez a entender lo que antes no entendían. Ellos empiezan a armar ahora el rompecabezas de las cosas que el Señor les había dicho o les había anunciado con anticipación y que ellos hasta ese momento no entendían. Pero en el momento que Jesús resucita y empieza entonces a aparecérseles, primero a María Magdalena y a otras Marías, a otras mujeres, benditas las mujeres, que fueron las primeras que llegaron ahí a la tumba. ¿Qué pasó con los hombres?
Aleluya, gloria al Señor. Bueno, después dice la historia que llegó Pedro y Juan. Y Pedro tal vez con deseos de llegar primero, pero Juan era más liviano y le llegó, se adelantó. Y pudo entonces entrar ahí a la tumba y ver que no estaba el cuerpo del Señor. Y hubo esa evidencia no solamente con estos dos discípulos, sino evidencias tangibles en muchos otros de los discípulos. Después de esto, después de la resurrección, todos estuvieron dispuestos a dar su vida por esa verdad irrefutable. Aleluya, todos. Mire, ¿qué mayor evidencia de la resurrección de Cristo con la determinación de los discípulos de dar sus vidas por esa verdad? ¿Cómo negar lo que es innegable? ¿Cómo nos pueden arrancar a nosotros a Cristo de nuestro corazón? No pueden. El que ha tenido la experiencia con Cristo, el que ha nacido de nuevo, el que ha conocido las virtudes y las bondades de Dios, no puede negar a Cristo. No pueden arrancarle la verdad de su experiencia con el Señor. ¿Por qué? Porque es algo vivido, es algo que marca el corazón de un verdadero creyente. Por eso digo que muchas veces Dios tiene que probar la fe de un creyente a través de situaciones difíciles. Por eso, mire, hay un método que Dios ha aplicado muchísimas veces en muchos lugares: la persecución. Cuando se desatan persecuciones por la fe hacia los cristianos, ahí se sabe quién es quién. Ahí sí es verdad que se sabe quién es quién. Quién es un verdadero creyente y quién no lo es. Y por eso ahí es donde el Señor mide el corazón de sus hijos. Todos los discípulos que abandonaron a Jesús para salvar sus vidas, todos murieron por Jesús. Esta verdad testifica que Cristo sí resucitó. Su resurrección resucita la fe en nuestros corazones. Segunda maravilla de su resurrección, voy a acelerar: la resurrección de la esperanza. Cuando Jesús muere en la cruz, la esperanza en el corazón de los discípulos fue aniquilada, aplastada. Comenzaba la peor noche de su vida, ya lo dije. Huyeron, no sabían qué hacer. Sus esperanzas se desvanecieron por completo. Pero cuando Cristo se levanta de la tumba, entonces se manifiesta en el corazón de él la llama, no solamente en el corazón de ellos, no solamente la llama de la fe, sino la llama también de la esperanza. La desesperanza fue transformada en esperanza, porque ha dicho: yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cualquiera que viva y crea en mí, nunca morirá. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Porque esa es su palabra, esa es su promesa, esa es la esperanza de los hijos de Dios. Y por esa esperanza nos mantenemos firmes, con la llama de la fe encendida. Aunque el diablo diga todo lo contrario, nosotros nos paramos firmes en las verdades de Dios, en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si Jesús se hubiera limitado solo a darnos sus enseñanzas, la esperanza de los hombres no hubiera resucitado. Y ahí está el caso, y quise traerlo a colación muy rápidamente. El caso de los grandes fundadores de las grandes religiones conocidas en el mundo. Buda, fundador del budismo. Mahoma, del islamismo. Krishna, Confucio y un montón de fundadores de religiones que con la gran diferencia de que ellos yacen todavía en las tumbas que ocupan.
La gran diferencia de nuestro Dios es que nuestro Dios resucitó, se levantó para vivir y para vivir para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito el Señor para siempre. Trajo esperanza entonces a los discípulos. Trajo esperanza al corazón de los creyentes. Trae la esperanza al corazón de la iglesia. Es la esperanza de todos los que hemos sido redimidos por el Señor y que tenemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. La tercera maravilla de su resurrección, la resurrección del amor en el corazón de los hombres. Aleluya. Por eso el Señor introdujo un nuevo mandamiento dentro de sus enseñanzas a los discípulos. Un mandamiento que no estaba contemplado en la ley de la manera como Él ahora lo expresa. Cuando dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Mírele la cara a su hermano y dígale: te amo, mi hermano. Aleluya. Pero dígaselo con sinceridad. Aleluya. ¿Y sabe por qué? Porque eso es un mandamiento. Eso no es algo opcional. Hay muchos cristianos que lo toman opcionalmente. Ah, mira, ahí está fulanito de tal. No entres por ahí, vamos a entrar por esta puerta. Déjame sentarme por allá porque ahí está fulano. Opcional. Esa es la opción que los creyentes nos damos muchas veces, de no cumplir con algo que el Señor introdujo en el corazón de la iglesia, en el corazón de los cristianos. Por eso el Señor muere. Y esa fue la determinación de su ministerio, de su misión entre los hombres. Amarnos, para que nosotros también aprendiéramos a amarnos los unos a los otros. Por eso Juan en una de sus últimas cartas habla acerca de eso. Que cómo podemos decir que amamos a Dios. Sí, yo amo, mira, yo amo, tú no te imaginas cómo yo amo a Dios. No me cabe el amor que tengo hacia Dios. Pero si no somos capaces de amar a nuestro hermano, entonces no amamos a Dios. No amamos a Dios. Si realmente no soy capaz de amar a mi hermano. No me estoy saliendo del tema. Estoy resaltando la resurrección del amor dentro del corazón de sus hijos, dentro de la humanidad. Por eso el Señor tuvo palabras de perdón ahí en la cruz. Palabras increíbles. Estábamos viendo, Marisol y yo, en estos días la historia del oficial romano que está al pie de la cruz ahí, comandando al pelotón que ejecutaron a Jesús, que presenció aquel juicio, y cómo lo que le impactó a él fue escuchar palabras de perdón en la boca de Jesús hacia sus verdugos. Aquello impactó su corazón. ¿Cómo es posible que pueda perdonar lo que le han hecho? Pero ese es el principio. Eso no fue simplemente una retórica de Jesús. Ese es el principio en la cual se fundamenta la iglesia del Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? El verdadero fundamento. Lo que hace diferente a la iglesia de Jesucristo, ¿saben qué es? El amor de Dios derramado en el corazón de sus hijos. Alguien puede decir: no, el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es el que comanda la iglesia. Pero el amor de Dios es la sustancia que tiene que estar derramada en el corazón de sus hijos.
para que nosotros podamos llenarnos la boca diciendo soy cristiano. Porque de otra manera somos simplemente unos farsantes y no estamos viviendo la vida cristiana como el Señor la determinó, como el Señor se la dio a la iglesia. Si no soy capaz de amar a mi hermano, entonces tenemos que revisar nuestra vida. Si no soy capaz de perdonar las ofensas del que me haya ofendido, cualquier sea la ofensa, entonces tengo que revisar mi cristianismo y tengo que ver dónde estoy parado. Porque cuando el Señor muere, pero no se queda en la tumba, el Señor resucita para que esa resurrección de vida entonces encienda la llama de la fe, de la esperanza y del verdadero amor en el corazón de sus hijos. Por eso la iglesia permanece. Y esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. ¿Aló? Esa es la iglesia que Cristo viene a arrebatar. La iglesia que ha sabido amar, la iglesia que ha sabido perdonar, la iglesia que ha sabido obedecer el mandato de Cristo Jesús. Esa es la iglesia que el Señor viene a llevarse. No porque yo asisto a una congregación. ¿Dónde te congregas tú? No, yo me congrego en la iglesia Grace Community Church o la iglesia Casa de Alabanza. Ay, pero mira qué bonito estás vestido. Todos los domingos vengo así bien guapo. Y hay gente que se acostumbra a un estereotipo, pensando de que la vida cristiana es eso. La vida cristiana no es eso. Eso es parte de. La vida cristiana está aquí. El rollo del hombre comienza es aquí, en el corazón. Si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay un verdadero amor, si no hay una verdadera entrega, una verdadera pasión, esa pasión que llevó a estos hombres, a los discípulos, a entregar sus propias vidas y unas muertes horribles que sufrieron por causa de estas verdades. Eso es lo que Dios está buscando en el corazón de sus hijos. Esa tercera maravilla de su resurrección es la resurrección de su amor en nuestros corazones. Después que Caín mató a Abel, vemos cómo se desató el odio, la ira, la muerte, el asesinato. Y estamos viviendo en un mundo en caos. Nosotros somos testigos, un mundo en caos, terrible, como nunca. Cosas que uno se queda frío al ver las cosas que están ocurriendo. Eso es parte de esa naturaleza maléfica desatada en el mundo. Pero la iglesia tiene un lugar preponderante. La iglesia está llamada por el Señor a ser luz del mundo y sal de la tierra. Aleluya. Y lo que el mundo necesita no son buenos políticos. No, el mundo no necesita eso. El mundo necesita es buenos creyentes, buenos hijos de Dios convertidos, que giman, que clamen, que pregonen, que vivan lo que enseñan y que muestren a Cristo en sus vidas, en lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Ya estoy terminando. La resurrección de Jesús es la resurrección del amor victorioso, de eterna justicia y perdón, de eterna santidad y plenitud del Espíritu Santo, de eterna justicia y perdón. Y quiero leer estos versículos. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. La resurrección de Jesús es la resurrección de ese amor victorioso, de eterna santidad y plenitud del Espíritu Santo. Dice Tito 3:6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo
nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. De eterna gracia sanadora, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. De eterna vida en el cielo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios hoy? Alabado sea el Señor. Y concluyo. Al pasar del oscuro y sombrío mundo, a pesar del oscuro y sombrío mundo, Jesús venció el mundo y desea que la fe, la esperanza y el amor florezcan en nuestros corazones como una floreciente flor. Hoy, día donde la iglesia conmemora la resurrección de Cristo, el llamado de Dios es para que Dios encienda en ti esa chispa que necesitas para poder levantarte en fe, en esperanza y en amor, y que puedas caminar en los designios del Señor. La iglesia no es un antojo de Dios. La iglesia es el todo para el Señor. La iglesia es su propósito. La iglesia es su fin, para que la iglesia entonces pueda alcanzar las promesas del cielo, las promesas de la esperanza, y para que podamos algún día también resucitar con Él. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a estar de pie en esta tarde. Y vamos a orar. Pero antes de orar, yo quiero invitar para que en esta tarde condiciones tu corazón delante del Señor. Dios te ha hablado. No tengo dudas de que Dios lo ha hecho a través de su palabra. Su palabra nunca regresa a Dios vacía, nunca. Siempre trae un propósito para lo cual fue dada. Y el propósito está tocando las puertas de tu corazón ahora, para que tú abras tu corazón delante del Señor y le digas a Dios: Dios, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Necesito que encienda, Señor, la llama de mi fe. Necesito, Señor, que la avives. Necesito, Señor, que tú me transformes para que esa llama me haga vivir la vida en ti, Señor. Señor, necesito que mi esperanza sea renovada, sea transformada, porque a veces los problemas me roban la esperanza. A veces los problemas nos llevan a la depresión, nos llevan a perder el objetivo para lo cual Dios vino a morir y Dios vino a rescatarte. Y Dios quiere encender la llama de ese amor, del verdadero amor de Dios derramado en nuestros corazones. Dios está tocando las puertas de tu corazón. Y mientras la iglesia ora, yo quiero hacer ese llamado para que tú rindas tu corazón delante del Señor hoy. La Biblia dice: hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que estás llamado a determinar hoy delante de Dios. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no conocemos nuestro mañana. Conocemos nuestro hoy. Conocemos nuestro presente. Y algún día nos presentaremos delante del Creador, delante de aquel que nos dio la vida y que nos la dio para que nosotros la valorizáramos delante del Señor. Dios te llama. ¿Quieres
abrir tu corazón hoy a Dios, Dios te invita. Ahí mismo donde tú estás, hazme una seña y simplemente voy a orar desde acá por tu decisión delante del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Gracias, Señor, tú eres bueno. Gracias porque tu amor, Señor, traspasa los límites, Señor, de nuestra comprensión, de nuestra razón, Señor, y nos haces ver de que tú eres real. Gracias, Señor, por esta audiencia. Gracias por cada persona aquí en esta tarde, por cada hermano, por cada creyente, por cada uno de ellos que ha tenido una experiencia contigo. Oramos por aquellos que todavía no la han tenido, Señor, para que desde hoy tomen una determinación delante de ti. No seguimos a hombres, seguimos a Dios, al Eterno, al Creador de los cielos y de la tierra, al único. El Señor tenga misericordia y te ayude a alcanzar sus promesas, y que tú puedas entender hoy, domingo de resurrección, 20 de abril del 2014, que hoy es el día que tienes la oportunidad. Hoy Dios te llama a capítulo para que te pongas en cuentas con el Señor. Gracias te damos, Señor, una vez más. Gracias por este precioso tiempo, por este precioso servicio, Señor, que hemos podido tener hoy. Te quiero pedir, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes, que tu bendición sea con cada uno de ellos, que tú les colmes de grandes bendiciones. Quiero pedir, Señor, en esta hora, que tú, Señor, toques el corazón de aquellos que están enfermos. Sánales, Señor. Oro, Señor, por mi hermano Ausencio, Señor, ahí donde está en su casa. Toca su vida, Señor. Sánale si es tu voluntad, Señor. Para ti no hay nada difícil ni nada imposible. Y gracias, Señor, por la fe de nuestro hermano Ausencio. Gracias, Señor. Aleluya.